Buenas tardes, nosotros vamos a exponer la empresa Evergrande. Yo soy Karen Gallegos. Y yo soy Bernardo Hernández García. Comenzamos. Evergrande fue fundada en 1996 en Guangzhou, China, con estrategia de área pequeña, precios bajos y costos bajos. Esta empresa ingresó al mercado de forma agresiva al vender su primer desarrollo en tan solo 2 horas y por un volumen de ventas de más de 80 millones de rumbis. Después de 3 años se posicionó como la empresa líder en bienes raíces en China. Esta fue fundada por Hugh Ka-chan. Evergrande se posicionó como un símbolo en la economía china debido a su gran crecimiento en los últimos años. Como se observa en el gráfico, desde 2017 aumentó exponencialmente sus ventas. Durante 2018 el precio de su acción era de $5. Sin embargo, para 2017 llegó a los $30 por acción. Asimismo, podemos ver que sus ingresos incrementaron entre 2019 y 2020. Evergrande cuenta con 4 líneas de negocio. Tiene Evergrande Real Estate, en donde tiene más de 1,500 proyectos dedicados a crear comunidades boutiques rentables y de alta calidad. Tiene Evergrande New Energy Auto, en donde se encarga de la fabricación de piezas para automóviles. Evergrande Property Services, en donde tiene más de 3,000 proyectos en China sobre bienes inmobiliarios. Y cuenta con Ocean Flower Island, en donde tiene más de 28 atracciones de entretenimiento, centros de conferencias y centros comerciales, así como restaurantes y cafeterías. Evergrande entró en una crisis en los últimos años, principalmente por la falta de pago de su deuda extraterritorial. A mediados de 2021 fue el momento en el que tenía un pasivo superior a los 300 mil millones de dólares. China empezó a tener una crisis en su sector inmobiliario debido a que había un endeudamiento demasiado grande y dificultades para pagar sus pasivos. Asimismo, la empresa sufrió las consecuencias de lo que fue la epidemia del COVID-19, derivado a que existía mucha desconfianza en sus compradores y en las familias que invirtieron en un desarrollo inmobiliario. Para el primer trimestre de 2022, Evergrande entró oficialmente en el impago de sus bonos offshore, así de problemas de endeudamiento y financieros. Esto generó demasiada desconfianza en lo que fue el ámbito bursátil chino. Adelante, Bernardo. Muy bien. Yo presentaré que el endeudamiento, que fue una de las principales causas de la crisis de Evergrande, pues para financiar sus pasivos necesitaba de ingresos de ventas. Sin embargo, el problema llegó cuando el mercado empezó a desacelerarse, empezó a haber menos compra de inmobiliarias y comenzaron a vender propiedades a futuro antes de su desarrollo, lo que una vez que entrara en crisis hizo que afectara a muchos de sus clientes, debido a que muchos proyectos que estaban en puerta jamás sean concluidos. Y como podemos ver en el gráfico abajo, el monto de deuda de Evergrande pues prácticamente se quintuplicó en los últimos años, del 2015 al 2021. Vemos ahí que era de 46 millones y pasó a 300 millones de rumbis. Y, y con esto, el gobierno de China ordenó que bueno, acusó a Evergrande de inflar sus ingresos en 72 mil millones y convirtiéndolo en uno de los mayores fraudes contables de la historia. En enero del 2024, el Tribunal de Hong Kong ordenó a concurso mercantil Evergrande, es decir, que liquidación de sus activos para pagar sus pasivos. Sin embargo, el problema está en que sus activos nomás cubren una tercera parte de sus pasivos, lo que dejaría desamparada a mucha gente en sus inversiones y en sus propiedades. Días después, Evergrande dijo que había sido detenido su presidente por las autoridades chinas bajo sospecha de crímenes. Y bueno, para evitar esta situación que pasó con Evergrande, el gobierno de China propuso 3 líneas rojas, pues igual estaba viendo alarmas en otras inmobiliarias del mismo país, por lo que puso unas regulaciones en el 2020 que prácticamente buscan limitar el financiamiento para que puedan
en algún determinado momento, si se requiriera liquidar sus activos, podía mínimo cubrir sus pasivos a corto plazo. Y pues la primera línea en eso consiste en que sus pasivos no superen a los activos. La segunda línea significa un ratio del 1 de apalancamiento. Y en la tercera línea, un coeficiente en el ratio de liquidez. Bueno, y con esto comenzamos el análisis de los estados financieros. Para empezar, quise poner en cuenta las primeras dos notas de estos mismos estados financieros. La primera nos indica que Evergrande Group se constituyó en las Islas Caimán, por lo que ya podemos darnos como una alerta de que algo estaba mal. Pues recordemos que Islas Caimán es un paraíso fiscal, y yo creo que es una de las principales causas porque el gobierno de China no quiso apoyarlos, justamente porque era una empresa que evadía impuestos y tenía corrupción dentro de su gobierno corporativo. Y es por eso que han querido desarticulada. En la nota 2 nos dice que la preparación de los estados financieros eh, tienen que ser, ha sido emitida a juicios, estimaciones y supuestos. Esto quiere decir que los montos reportados en estos estados financieros hay que tomarlos con cautela debido a la situación que se encuentra la empresa en crisis. Es necesario tomar con cautela los montos, pues son auditores independientes y más aparte hay muchas cifras que están inauditadas. Bueno, con esto pasamos al análisis del reporte anual del 2023. Comenzamos con los estados financieros. Primero el estado de situación financiera, que le daré la palabra a mi compañera Karen. Gracias, Bernardo. Bueno, principalmente tenemos el informe de situación financiera, en donde podemos ver principalmente en sus activos que traemos la cuenta de propiedades en desarrollo con 1.085.988 millones de rumbis. Esta, como comentamos durante la presentación, es la que más nos llama la atención, ya que son propiedades en desarrollo. Derivado de la crisis, hubieron muchos proyectos de bienes raíces que no se concluyeron y simplemente se quedaron en pausa. Otro aspecto importante a resaltar en estos reportes es que las cifras de 2023 están marcadas en color naranja y nos dice que son cifras que no han sido auditadas, por lo que nos genera mayor desconfianza si estas son cifras reales a lo que es su operación. Más abajo tenemos la parte de el capital y los pasivos. Aquí podemos ver que en el capital está en negativo, hay una deficiencia en este y nos marca que es de 644.203 millones de rumbis, que esto incrementó del 2022 al 2023. Asimismo, en sus pasivos tenemos que la cuenta en donde se concentra la mayor cantidad de dinero es en la cuenta de comerciales y otras cuentas a pagar, con 1.056.574 millones de rupias. Vamos a continuar con el siguiente reporte. ¿Me apoyas, Bernardo, por favor? Yo voy a analizar el estado de resultados. En primera instancia podemos ver que han incrementado sus ingresos del 2022 al 2023, pero siguen siendo los costos de ventas muy altos. El proceso, los precios se han elevado de las materias primas por lo de la crisis, y esto ha venido ocasionando que se le incrementaran los costos, haciendo muy bajos márgenes de ingreso, de ganancia. Y esto ha mantenido a la empresa en números rojos, pues aparte tiene que pagar sus obligaciones y se le han incrementado los intereses. Como vimos, la deuda se le quintuplicó, haciendo que sea inviable, y ha empezado a tener problemas en los costos operativos, lo cual por eso mismo el gobierno china ha mandado a desarticularla, porque prácticamente ya es inviable el negocio y no se ven señales de que la quieran rescatar. Y como podemos ver, a pesar de que las cifras han bajado, ha bajado la pérdida de un año para otro, tenemos que tomar con cautela estas cifras porque siguen siendo inauditadas de ambos años. Eh, y pues sigue manteniendo una gran pérdida, y ya había avisado que ya no iba a pagar sus intereses porque ya no puede operar del todo bien. Y bueno, aquí seguimos viendo
que al final del estado de resultados ha bajado su total de pérdidas, pero sigue siendo inviable. Y ya para este año se dio la señal de que cerrara. Bueno, y ya con esto para empezar a cerrar la presentación, vamos a analizar el estado de flujo de efectivo. ¿Me podrías apoyar, compañera? Claro que sí, Bernardo. En este reporte de el flujo de efectivo podemos ver que la empresa en sí no maneja grandes cifras de efectivo. Podemos ver que para 2023 cerró con 4.047 millones de rumbis, lo cual disminuyó a comparación del 2022. Asimismo, podemos ver que está en negativo todo el flujo de efectivo de las actividades de inversión que se generaron en 2023, nos presenta una pérdida de 6.815 millones de rumbis. Esta información, de igual manera, podemos ver que es información que no está auditada para 2023, lo cual nos sigue representando una alerta para nosotros. Sí, y más aparte es un flujo muy pequeño al lado de la magnitud de los proyectos que están manejando. Se considera que la empresa prácticamente casi no tiene flujos de efectivo. Yo creo que es lo mismo porque ya tiene problemas en la operatividad de la misma empresa, lo que indica ya una señal de negocio en marcha. Ah, igual otra cosa que estábamos viendo de las notas de los estados financieros es de que no se regularizan con las normas internacionales de información financiera. ¿Cuál, cuál era el marco por el que se manejaba, Karen? Ellos se manejan por las HKFRS, que son las normas que manejan en Hong Kong. Entonces eso también es un punto relevante, como comenta Bernardo, de este informe anual que nos presenta. Asimismo, como lo comentaba Bernardo, la cuestión del negocio en marcha en las notas nos habla de que existe cierta duda sobre si este negocio va a marchar en los siguientes años debido a todo el problema de la deuda que trae y a la presión de la liquidez que necesitan. Y bueno, ya para cerrar, un aspecto que igual nos pareció importante son los riesgos financieros, que aquí nos los toman en la nota 4. Eh, pues debemos ver que prácticamente son dos riesgos los que más impactan en la empresa, que es el riesgo crediticio y el riesgo de liquidez, que en ambas ya se ha considerado inviable, ya la empresa dijo que no iba a pagar, ya el gobierno dijo que la iban a liquidar y pues Evergrande no la tiene nada fácil. La verdad, siguen estando en temas diplomáticos en cómo le van a pagar a las personas que le deben, cómo le van a regresar su dinero a las personas que pagaron una propiedad por adelantado. Es un caso realmente triste para la historia contable, pues nos demuestra que hoy en día sigue habiendo fraudes de nivel corporativo, sigue habiendo corrupción en el gobierno corporativo, hay personas que perdieron su patrimonio, su vivienda, que es una de las principales necesidades del ser humano. Y con esto cerraríamos. ¿Quisieras agregar algo más, Karen? Gracias, Bernardo. Por nuestra parte creo que sería todo. Les agradecemos mucho su atención. Gracias.